No, pensé que sí, pero bueno, ya está. ¿Y por qué no prenden su micrófono y me lo dicen? ¿Por qué me mandan un chat? ¿Por qué no queríamos interrumpirlo, maestro? No importa que me interrumpan. No No voy lo a notar algo. queríamos hostigar, maestro. Mm, Bueno, Sí, es cierto, no voy a hacer que te chuve. a lo que Habermas hacía referencia entonces es que el docente debe propiciar que el estudiante pueda generar esa confianza, esa seguridad, esa toma de decisiones propia para que se convierta autónomo e independiente, que al final al cabo es lo que busca la educación, que todo ser humano desarrolle habilidades, destrezas, o mejor dicho, competencias que lo vuelvan independiente. ¿Me doy a entender? Es Gardner, ¿no, maestro? Perdón, sí, Carné. Muy bien. De ahí pasamos bueno, aquí está lo que les estaba diciendo. Que al final al cabo el alumno sea capaz de realizar las actividades sin ningún tipo de ayuda. Que él pueda tomar sus propias decisiones y sus propias capacidades. Kurt Lewin habla acerca de la teoría del campo, habla acerca del espacio vital, creer en algo, creer. Hay una parte muy esencial del currículum que se llama de que el alumno pueda diferenciar de la realidad y de la fantasía. De hecho, en una sesión anterior, un alumno me mencionaba una serie de ejemplos muy interesantes, a ver si lo pueden ustedes relacionar. Por ejemplo, una parte de una asignatura, un contenido o una enseñanza que dé el currículum en cualquier nivel, donde les haga comprender la realidad, lo que es real y lo que es fantasía. Un ejemplo de ello podría ser, por ejemplo, cuando les enseñan el ciclo del agua. O algo tan fácil. Por ejemplo, les pregunto, ¿el cielo es azul? Probablemente. No, hijos. De hecho, el cielo no es azul. Yo sé por qué. El cielo es una conformación atmosférica donde se concentra agua. Y cuando los rayos del sol o los rayos ultravioleta topan con el agua o con las moléculas del agua de la atmósfera, producen el color azul. ¿Me doy a entender? La atmósfera, de hecho, el cielo no es color azul. Se ve color azul por las cuestiones físicas. Entonces, ahí es un ejemplo claro cuando el currículum le enseña al estudiante a creer y a encontrar la realidad de las cosas, la verdad y la realidad de cómo son, para dejar a un lado la fantasía, lo que es irreal o lo que es mentira. Un ejemplo también que les comentaba a otro grupo, por ejemplo, a mí me encanta no sé si llegaron a ver el Challenger habanero, el Challenger canela, que son dos channels bastante interesantes y que te pones a pensar, ¿y qué tipo de educación recibieron estas personas? ¿Por qué? Porque para empezar, la canela o el Challenger canela, la canela es un irritante. La canela puede producir quemaduras, de hecho de tercer grado, cuando son en concentraciones muy altas. Y mucho más para los órganos internos, porque pues recuerden que estos no tienen protección alguna.
Y entonces me encantaba ver los Challenger Canela cuando se metían una cucharada de esas gigantescas soperas en la boca y se asfixiaban. En primer lugar, una persona con una buena educación jamás haría un reto de ese tipo, porque encontraría que básicamente te pondrías a pensar, en primer lugar, si se me va a los pulmones, me puede quemar los alveolos. Si se me queman los alveolos, me puedo asfixiar. Si se obstruyen los alveolos, pues dejo de respirar y al fin y al cabo me voy a morir. Si se va es la faringe y me lo trago y se va a mi estómago, en primer lugar me puede quemar la faringe, me puede quedar, ¿cómo se llama? Esas pequeñas heridas en el estómago, en la faringe, Son las úlceras. gracias, hija. Las úlceras gástricas. Y las úlceras no se curan, simplemente se tratan, me doy a entender. Entonces, una persona con una calidad educativa, con un currículum adecuado que le haya entendido a la persona que a veces no es bueno seguir ciertas cuestiones o ciertos parámetros de la sociedad, eso es comprender y entender, diferenciar de la realidad y de la fantasía. ¿Sí me doy a entender? Muy bien. El siguiente se llama Prosky. Prosky habla acerca de la psicología ambiental, de la parte de la relación y de la reacción. ¿De a qué se refiere esta cuestión? La parte de que el ser humano es un ente social que tiene que aprender a relacionarse. Los programas de estudios, ¿por qué desarrollan la parte de trabajo colaborativo? Porque tiene que aprender el ser humano a relacionarse con otro ser humano. Y como a veces yo se los hacía, ¿se acuerdan que hacía equipos de diferentes modalidades, al azar, del 1 al 2, del 1 al 3, de cómo están sentados, de tú y tú? Porque esa es una obligación de los currículos, de los planes de estudios, que deben generar la socialización y que deben aprender a trabajar con todas las personas a pesar de que te caigan bien o te caigan mal. Al fin y al cabo, las emociones van a un lado y el trabajo debe de salir. Porque al fin y al cabo, cuando ustedes se vayan al mundo real, así va a ser. Y un maestro que no comparte su sabiduría o sus conocimientos o alardea de todo lo que sabe, pero al final al cabo ni siquiera lo comparte o ni siquiera lo explica, pues de alguna manera llega a fastidiar o llega a molestar. Entonces es así como los programas de estudios tratan de desarrollar en el estudiante la parte de desarrollo socializador, de que aprenda el trabajo colaborativo con otras personas, pero también implica la relación consigo mismo. Acuérdense que hay una frase que dice que para querer a otros, primero te tienes que aprender a querer a tú mismo. ¿Me debe entender? Y hay que también generar la parte de apreciación intrapersonal para desarrollar la parte interpersonal. ¿Ok? A eso es lo que se llama el currículum en la parte socializadora. La comprensión intrapersonal, pero también impulsar la parte interpersonal con otros seres humanos. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, las personas no desarrollan estabilidad? Un ejemplo, ¿alguien sabe? ¿Qué pasa cuando no ha aprendido a trabajar solo y mucho menos se ha aprendido a trabajar con otras personas? Díganme ejemplo ustedes. ¿Qué pasa con el currículum falla en esto? Podría provocar que los siguientes niveles en el que él vaya a estar, los currículos también fallen. Pero si estamos hablando del momento, del proceso de enseñanza-aprendizaje, no tanto a futuro, del momento. ¿Qué pasa cuando un estudiante no sabe trabajar consigo mismo y mucho menos con otras personas? Elizabeth. Pues empiezan los problemas de socialización, como has mencionado, y por más que sea bueno el alumno, pues sabemos que su error es que no sabe convivir o no sabe trabajar en equipo. Puede ser desde ese punto de vista, de hecho. Puede ser que, por ejemplo,
se cierre a trabajar con otras personas porque los considere inferiores. Los considere inferiores a sus habilidades, a sus destrezas, que no es comparable, que él puede sacar un trabajo de 5 o 6 personas solo, eh, independientemente, puede ser ese punto. Pero también está el otro, que es diferente al que me acabas de decir, Acosta, El estancamiento. que se estanque, que básicamente nadie lo quiera, porque sabe que es irresponsable, que no trabaja, que no hace su parte, su labor, su esfuerzo, no colabora, simplemente, bueno, lo voy a decir como lo decían en mi tiempo, cuando yo estudiaba. En muchas ocasiones es aquel que invita la torta y el refresco para que los demás estén haciendo el trabajo. Los alimenta básicamente. ¿Me doy a entender? O también en su caso, puede ser, se puede apartar. Puede ser que simplemente el grupo le diga, ¿sabes qué? Ya no te toleramos, ya no te soportamos, bye. Y eso genera también, pues, acoso. Eso es acoso. Que un grupo rechace a un individuo por sus atribuciones y sus cualidades, eso ya sería un problema que el maestro, por no llevar bien el currículum, este, genere un acoso escolar. Saraí dice, puede ser que no llegue a poder realizar sus actividades, también puede que no llegue a trabajar con otros porque no sabe cómo incluirse. Así es, o también puede ser una persona muy introvertida, que no sepa cómo trabajar, eh, sí, que no sepa trabajar con otras personas porque nunca se lo han mostrado. Entonces, no sé si me di a entender con los ejemplos que ustedes me dieron y con los que yo di, que el currículum siempre debe generar la parte de desarrollo intrapersonal, es decir, quererse y responsabilizarse por uno mismo, pero también apreciar el trabajo de las demás personas, por más mínimo o por máximo que sea. Me doy a entender, pero tampoco se trata de, bueno, eso ya es decisión de ustedes. Erika, hija, ibas a decir algo, perdóname. No se preocupe, maestra, era con lo que estaba diciendo los ejemplos, que el alumno puede generar conflictos con sus compañeros. Entonces, si el alumno no sabe trabajar en equipo, por más de que se quiera cambiar hacia otros grupos, pues si no sabe, no va a funcionar. Entonces, pues eso genera muchos conflictos. Sí, de hecho puede llegar a generar desintegración, problemas, bueno, muchas situaciones realmente que pueden darse. Por eso es muy importante que ustedes como futuros maestros generen programas educativos donde el alumno aprenda a trabajar solo, pero que también aprenda que no es, no el hecho de que trabaje solo significa que todo lo que haga esté bien. Por eso existe la coevaluación, que es la apreciación del trabajo de otra persona de una manera crítica, no de una manera destructiva. No sé si me doy a entender. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces. Siguiente. Goodwin Watson habla acerca de los principios que guían el aprendizaje, que básicamente dice la asociación a la cual reaccionamos algo. Al realizar algo, pues también habla acerca mucho de la inteligencia emocional, la parte de poder controlar nuestras emociones. En un momento determinado, yo me imagino que ustedes se han sentido frustrados porque algún maestro les ha dicho que pues su trabajo no vale lo que ustedes esperaban o deseaban, o se han puesto a discutir con otro profesor, o se han sentido decepcionados de la forma en que que les enseña, o no sé, algo por el estilo. Estas cuestiones hablan mucho de la inteligencia emocional, de que el programa de estudios debe generar un aprendizaje equilibrado, balanceado, tanto la parte cognitiva como la parte emocional. Y la he dicho, la otra parte es social, social. Por eso impregnaríamos cognitivo, social y emocional en esta parte psicológica. ¿Por qué son tan importantes las emociones a nivel controlarlas? A mí me encantaba, y perdóname, sé que te vas a reír. Por ejemplo, cuando dicen, ya no voy a participar porque no me hace caso. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de que en muchas ocasiones
la parte de la inteligencia emocional nos haga tomar decisiones muy arrebatadas. Sé que lo hacen en broma, creo. Pero es una forma de, por ejemplo, a veces los alumnos de preescolar o de primaria, por ejemplo, cuando los niños de primaria no les prestamos atención, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando no le prestamos atención a un niño de primaria? Pues casi casi se ofenden o ya les baja su motivación. No quieren participar porque piensan que el maestro no los quiere o no sé. En primaria baja, los niños te empiezan a decir, es que usted es un maestro malo. Y te lo dicen. ¿Ok? Es que usted no me quiere. Y te lo dicen también en primaria baja. Estamos hablando de primero, segundo y tercero. ¿Ok? O también el rechazo. Ya no te hacen caso. Literal, a nada. Cuando ellos se vengan, por decirlo de alguna manera, cuando tú no les haces caso, ellos se vengan no haciéndote caso a ti. Te ignoran. Cuando hablamos de primaria alta, de secundaria, se vuelve aún mucho más difícil. ¿Por qué? Porque ¿cuál es cuando empiezan las malas conductas? Y eso ya no es algo para reforzar dentro del currículum. No sé si me doy a entender. Ya se vuelve una conducta inadecuada. Por ejemplo, una experiencia que tuvo una ex compañera del bachillerato, que ya no trabaja con nosotros, es que una vez a un muchacho que salía muchas veces al baño, literal, una vez no lo dejó salir y el joven tenía que ir al baño. Pues, ignoró completa a la maestra y no les voy a mentir. Huichó una botellita, todos sus compañeros se callaron, agarró la botellita, la cerró y cuando se descuidó la maestra, lo asentó en la mesa. Entonces, imagínense a qué grado puede llegar la venganza, la molestia y la falta de inteligencia emocional de un estudiante. Y eso es un caso real, no es un caso ficticio, de verdad. Hasta empezaron a mandar unas fotografías de la maestra en el grupo para reportar al grupo. El único problema es que la maestra no tenía control total de sus alumnos. Y en muchas ocasiones, tener control no implica cerrar, jactar, limitar o castigar al estudiante, sino desarrollar una inteligencia emocional adecuada. ¿Me doy a entender? ¿Qué otro problema puede generar que no haya inteligencia emocional en los estudiantes? Porque ya di los ejemplos. A ver, ¿qué más? Nada más. Nunca quisieron rayarle el coche a su maestro de secundaria, de primaria. Digo, si los trataba mal, Elizabeth. Pues también es cuando dicen, cuando el maestro no hace caso, no participan, se quedan callados, aunque el maestro les pregunta o algo así, no dicen nada, hacen señas o algo por el estilo. De hecho, O puede hasta generar, mandan indirectas. correcto, de hecho, hasta puede generar hasta unión grupal, de verdad. Puede generar que todo el grupo literal haga un complot en contra de un maestro, literal, y ese complot se agrava mucho más porque si el maestro no tiene ese dominio y ese control de poder solucionar esa situación en ese momento, ya se incluyen otras autoridades y se vuelve un show. Pues yo se los comento nada más porque de verdad en un momento determinado tienen que ustedes controlar la inteligencia emocional de sus estudiantes, saber cómo controlarlos, dirigirlos, encaminarlos para que puedan hacer un proceso psicológico adecuado, en primer lugar. Porque si nosotros reaccionamos negativamente, ellos van a reaccionar negativamente. ¿Estamos? Muy bien. Quedó entendido esta parte de desarrollo psicológico, que es propiciar el crecimiento mental a la par del crecimiento físico. ¿Sí? Que edad y mente vaya a la par. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces. Eso es lo que desarrolla los fundamentos filosóficos. Ya para terminar, el fundamento sociológico habla algo muy interesante.
El fundamento sociológico es como el que estábamos hablando hace un momento, de la relación intrapersonal e interpersonal. En primer lugar, los programas de estudios deben desarrollar, por ejemplo, la habilidad individual de socialización. Es decir, que las personas encuentren sentido de pertenencia. ¿Alguien sabe a qué se refiere el sentido de pertenencia o lo ha escuchado a lo largo de sus estudios? Sentido de pertenencia. Y eso se ve en Perdona, Costeja. Es en que se sienta incluido, que se sienta como que en el grupo en el que está se sienta realmente envuelto por todo lo que lo está rodeando. Correcto. Que encuentre un grupo al cual pertenece con las mismas cualidades y características de ideología, de pensamiento, de visión, de personalidad, entre otras cuestiones. Por lo tanto, por allí va el fundamento sociológico. Habla acerca de que el alumno encuentre esa parte individual de sentido de pertenencia, pero también que encuentre el sentido colectivo, es decir, que encuentre esas relaciones que lo hacen, pues, digamos, único dentro de un grupo, pero que se identifique por estar dentro de un grupo social. No sé si me doy a entender. Un ejemplo de ello es que hay escuelas que, por ejemplo, cambian a sus alumnos cada curso escolar. Y hay otras escuelas que, por ejemplo, mantienen a sus grupos año tras año. No sé si lo han visto. Hay esas dos situaciones, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia de los alumnos de una escuela que simplemente los alumnos pasan de grupo a grupo, de primero a segundo A, de segundo A tercero A, de tercero a cuarto A? En cambio, hay otras escuelas que, por ejemplo, de primero A, cuando pasan al segundo, los dividen a todos, los reparten con el B y se forma el nuevo segundo A y el nuevo segundo B. No sé si me doy a entender. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia de esos estudiantes en el ámbito social? Acosta, Bach, después. Que tienen una mayor amplitud en el ámbito social, tienen tienen un rango más amplio para conocer a personas y conocer nuevas ideas, poder buscar realmente dentro de un campo más amplio como que el grupo en el que realmente pueden pertenecer. Ok, viven experiencias completamente enriquecedoras, tanto positivas como negativas. Bach. Es eso igual, como que cambia mucho lo que es la convivencia y la confianza en el grupo. Aprenden a identificar socialmente ciertos rasgos que lo pueden acercar o pueden alejarlo de una persona. Muy bien, Bach. Vic, Valentín. Pues igual yo iba a mencionar lo mismo, o sea, de que pues conforme van pasando pues el tiempo va adquiriendo nuevas experiencias pues de otras personas, pero igual siento que a veces en este contexto como que se dan problemas porque pues llegas a un punto en el de que a lo mejor ya te sientes cómodo trabajando con algunas personas y pues que te cambien drásticamente la forma de trabajar, pues siento que sí se pierde un poco como que ese, no sé, como que la forma en la que trabajas. Eso es muy interesante, porque no sé si les pasó a ustedes. Cuando salieron, por ejemplo, de la primaria y pasaron a secundaria y tuvieron su grupo social, oye, ¿dónde vas a estudiar tu secundaria? Voy a estudiar. Mira, yo también voy a ir contigo, mira. ¿Y en qué salón vamos a estar? Hasta eso, vamos a estar. Pues yo me voy a meter en el A. Pues voy a decir a mi mamá que me meta al A. ¿Ok? Entonces, a tal grado llega ese grupo, ese sentido de pertenencia, que en muchas ocasiones se mantienen esos lazos de socialización y se van fortaleciendo conforme va pasando el tiempo. Y gracias por esos ejemplos.
Por lo tanto, Hopkins hablaba que el programa de estudios debe tener una influencia social. Es decir, la educación es como una moda. Cuando digo que los programas de estudios que se implementan en una escuela son una moda, ¿a qué se referiría? Que constantemente es cambiante, Que que no se constantemente se cambian y se adaptan. Ya lo habíamos visto, de acuerdo a las necesidades del contexto, la sociedad y la cultura. ¿Sí? Pregunta, ¿es lo mismo contexto, sociedad y cultura? Sí, no, ¿y por qué? Piénsenlo. Es lo mismo sociedad, pero contexto, sociedad y cultura. maestro. ¿Sí? Creo que no. Creo que sociedad habla más acerca de las personas, la imagen de las personas. La parte del contexto habla más sobre el área. Y la otra parte de la cultura creo que habla más sobre los ideales. Ok. ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿Alguien más quiere compartir alguna idea? Yo, maestro, Sí, adelante, Erika. que el contexto o la sociedad es dependiendo en dónde te encuentres. En cambio, una cultura es algo que ya tenemos. Por ejemplo, mi familia tiene esta cultura, es con esto nací y pues en el lugar donde me encuentre mi cultura es mi cultura. No sé, algo así pienso más o menos. Ok, muy bien, Erika, gracias. ¿Alguien más? Yo igual Valentín. creo que estoy de acuerdo con lo que mencionaba Julia, o sea, con la parte en la que la sociedad se refiere a las personas con las que pues convive alguien, con las personas que lo rodean. El contexto pues al lugar, el lugar donde se encuentran, el lugar donde pueden pues socializar o sea, con esa sociedad, porque pues se puede dar de diferente manera el contexto y pues ya la cultura pues eso siento que ya es algo más personal de alguna persona, así como menciona igual Erika de ya de cualquier familia, porque puede ser que, no sé, yo vivo en Yucatán y, por ejemplo, pues tengo algunas otras costumbres, por ejemplo, esa de que de Hanal Pisham o a una persona que vive más en el medio del estado, no sé, de otro lugar. Ok. Por lo tanto, entonces, eh, correcto. De hecho, los tres están correctos. No es lo mismo. Cada uno de ellos tiene sus características principales. Como Julio mencionaba, contexto es un área. Por ejemplo, su contexto es su fraccionamiento o su colonia, su vecindario, su cuadra, su calle. ¿Me doy a entender? De hecho, si vemos, si conociéramos a todas nuestras cuadras, y de hecho lo podemos percibir, cada cuadra tiene su propia personalidad. Cada, ¿sí? No es lo mismo. Son diferentes contextos que nos rodean dentro de una misma colonia o un mismo fraccionamiento. Una sociedad es un conjunto de personas que comparten ciertos rasgos o ciertas características denominadas cultura. ¿Me doy a entender? Lenguaje, vestimenta, tradiciones, etcétera, etcétera. Y una cultura, pues son todos esos rasgos que practica una sociedad, como pueden ser celebraciones, festividades, lenguaje, gastronomía, entre otras cuestiones. Pero, pregunto, la cultura, la sociedad y el contexto pueden existir una sin otra. Maestro, ¿lo puede volver a repetir, por favor? El contexto, la sociedad y la cultura pueden existir una sin la otra. No, porque todos son Elizabeth, permíteme, Acosta, permíteme, hija. Acosta, Elizabeth. Pues depende, maestro. Puede ser que eventualmente sí,
Pero ya a largo plazo, pues obviamente no, porque ya cada quien se conoce, ya cada quien comparte tanto su cultura, sus ideas, y ya conocen en sí que cómo podemos estar, no sé, en un grupo o no. Ok, o sea, mencionas que puede haber un tiempo de existencia y después de ese tiempo ya no existirían. ¿A eso te refieres, hija? Ok. Acosta. Bueno, yo creo que ajá, no pueden existir una sin la otra porque forman como un círculo vicioso. Entonces, por ejemplo, no puede haber un contexto si no hay una sociedad y no puede haber una cultura si no hay una sociedad. Entonces, como que todo forma un círculo. Entonces, como que para que exista una, tiene que existir las otras dos. Donde se forma una sociedad, tiene que formarse también una cultura y unos ideales. Y Eh, estos ideales también forman la parte del contexto. De hecho, las dos están en lo correcto. Eh, en sí es como un ciclo es como un ciclo vicioso. Es un ciclo realmente, no vicioso, es un ciclo. Eh, ¿Por qué? Porque realmente es recíproco, me doy a entender. Sin una, la otra no puede existir. En realidad, eso es lo que hace la diferencia de la parte del fundamento sociológico, que tenemos que entender que la escuela hace a la sociedad, al contexto, perdón, y el contexto influye en la escuela. Al mismo tiempo, la interacción de estas dos impacta en la formación de los ciudadanos que forman la sociedad y también tienen un impacto formando humanos que van a continuar con la ideología, los valores, los pensamientos de una cultura. No sé si me doy a entender. Y que el ser humano las va a adaptar, las va a adecuar o simplemente hasta las desaparece. ¿Me doy a entender? Por eso el fundamento sociológico habla acerca mucho de que los programas educativos deben responder a las necesidades y hacer adecuaciones de acuerdo al contexto en donde esté inmerso. Un ejemplo de ello es que hablábamos las primeritas clases, es que si me voy a una escuela rural y mi currículum me dice que yo enseñe computación como tal, tengo que adecuarles. Hacía la pregunta, ¿lo voy a eliminar? No, no puedo eliminarlo. Lo tengo que adecuar. ¿Sí? Ok, no tengo computadoras, pues tengo que crear un método, una herramienta, una estrategia para poder enseñar computación, porque es un requerimiento que me está pidiendo mi plan, mi programa de estudios. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Entonces, eso es lo que habla acerca de este punto de Hopkins. ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien. El siguiente habla acerca del currículum y sociedad, las tres formas la sociedad. Habla acerca de que el currículum debe considerar las formas de vida, los tipos y formas de vida, perdón, los tipos y forma de vida. ¿Consideramos que los individuos son iguales? No. Recordemos que cada uno de ellos son diferentes. Hay una frase que dice que cada cabecita es un universo o un mundo. Y así es. No es lo mismo el factor cognitivo, no tiene nada que ver. Hay muchas cosas que estamos hablando. Dentro del cerebro, recuerden que hay percepciones, áreas que habla de lo emocional, la creatividad, el ingenio, el intelecto, bueno, muchísimas áreas, ¿ok? Entonces, no es lo mismo. Cada uno es completamente diferente. Por lo tanto, hay que entender que en muchas ocasiones hay que aterrizar los programas de estudios para atender las formas, los tipos y formas de vida de nuestros estudiantes. Por ejemplo, si yo me voy en la ciudad a una escuela del sur, a una escuela del Emiliano Zapata Sur, por ejemplo, y no es que yo discrimine o quiera clasificar, ¿no? Si yo me voy a una comunidad, bueno, decir, un fraccionamiento colonia del Emiliano Zapata Sur, y se los digo porque he tenido compañeras que trabajan en escuelas públicas ahí, ¿qué
cómo son las características socioeconómicas familiares de esa área, por ejemplo. ¿Cómo se las imaginan? ¿Alguien Creo que conoce el sur? Creo que siempre que escuchamos hablar del sur, de, por ejemplo, por ejemplo, de aquí de Mérida, si escuchamos hablar del sur, lo relacionamos con algo malo, con delincuencia, con... Es que eh, no hablamos tanto de delincuencia, hablamos más de la parte socioeconómica y familiar, no tanto de los problemas, que de hecho ahorita eso vamos a ver en el siguiente tema, lo que acabas de hablar, que se relaciona mucho. Hablamos de la parte socioeconómica y familiar. ¿Cómo se imaginan la vida social, económica, el nivel económico y la vida familiar de las personas del sur, o sea, que son muy apartados? Se los voy a poner así, Elizabeth. Pues yo creo que bajas, en el sentido de que tienen un salario mínimo y que viven al día y no tienen todos los recursos que tiene la zona norte, porque lo tenemos clasificado, como mencionó mi compañera. De hecho, en muchas ocasiones, exactamente, por ejemplo, social, sus aspiraciones son bajas. Terminar una primaria, terminar una secundaria, tal vez un bachillerato y ponerse a trabajar, ¿sí? Y no es porque no quieran seguir estudiando, sino porque retienen necesidades económicas que en muchas ocasiones la familia no tiene. ¿Me doy a entender? Vuelvo a repetir, no estamos discriminando ni estamos catalogando, sino son las necesidades socioeconómicas familiares de las cuales estamos hablando. No es porque no quieran estudiar una licenciatura, sino porque en muchas ocasiones sus necesidades familiares y económicas les impiden continuar. Inmediatamente después de un bachillerato se ponen a trabajar. De hecho, muchas de esas personas, si llegáramos a hacer una estadística, que de hecho no existe, pero tal vez si la hiciéramos, vamos a ver que muchas de esas personas se van a bachilleratos tecnológicos, como un CONALEP, como un CEBETIS. ¿Por qué? ¿Por qué será? porque salen con una carrera técnica, salen con un pequeño aprendizaje para que lo puedan emplear después de terminar ese nivel educativo. Correcto. Y eso les da la oportunidad de tener un trabajo un poquito, pues, remunerado. ¿Me doy a entender? Que tenga un ingreso, pues, no tal vez alto, pero sí deseable. ¿Me doy a entender? Eh, ¿Cómo sería el nivel social, la integración? Sabemos que hay muchos problemas, como hace un momento Acosta lo mencionó. No es que sea catalogada como un área de violencia, sino que sabemos que, por ejemplo, hay personas que tienen unas agrupaciones sociales conocidas como bandas. La verdad es que no sé si siguen existiendo, hace mucho tiempo que me alejé de todo eso. Y las bandas son unas agrupaciones sociales en donde en su momento determinado, pues los jóvenes se ven integrados al sentido de pertinencia. Les dan afecto. ¿Por qué se unen a las bandas? Porque, por ejemplo, les dan afecto, les dan protección, les dan hasta cierto punto, hasta a veces hay personas que roban para repartirlo, así como una versión Robin Hood, para repartirlo entre todos sus integrantes, lo que recuperen al final. ¿Me doy a entender? Entonces, de ahí hace la importancia de que el estudiante, eso estoy explicando, Saraí, eso hace la importancia de, por ejemplo, identificar estas cuestiones. ¿Por qué es importante conocer todo eso? Y dirán, ¿por qué el currículum es importante conocerlo? Porque si voy a estudiar, voy a ser maestra de una escuela pública primaria en el sur, se van a identificar con muchísimos problemas. Un gran, ¿cómo se llama? Ausentismo escolar. Los papás no llevan a sus hijos a la escuela, ¿sí? De verdad, no los llevan, porque ¿para qué? Y literal, les dicen a los niños, si quieres ir, anda caminando y anda tú solo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se los cuento? Y porque, te lo voy a repetir, tengo una compañera, tengo compañeras que básicamente viven esa situación. Y nos encanta platicar de estos problemas educativos para compartirnos estrategias. Porque lo hacen. A veces los niños de verdad no llegan ni desayunados ni almorzados. Es decir, no
llegan con nada en el estómago, ni con dinero para comprar en la tiendita. Pues la maestra, mis compañeras a veces compraban de su quincena o estos botecitos de leche, de chocolate o algo por el estilo, los cereales pequeñitos, y se los regalaban a sus estudiantes. ¿Me doy a entender? Entonces, de ahí la importancia de los aspectos sociológicos. Comprender y entender dónde estoy aplicando un programa de estudios para poder atender las necesidades inmediatas y jerarquizarlas para darles solución o para bajar su impacto en la educación. ¿Sí me di a entender por qué tanta revuelta en esto? ¿Alguna duda? Y lo van a vivir, jóvenes. Aquellos que se vayan a escuelas públicas lo van a vivir. Créanme, hasta en preescolar hay niños que de verdad, se los voy a dar un ejemplo, hay niños que ni siquiera tienen una edad cronológica, pero por falta de alimentación, su nivel cognitivo y su maduración física es inferior. De verdad. Entonces, se los comento porque en algún momento van a trabajar con esas situaciones y es necesario que ustedes hagan esas adecuaciones. ¿Ok? Muy bien. 3 formas del currículum. Hay que comprender la sociedad, la cultura y la vida. ¿Por qué hay que conocer, por qué hay que adaptar nuestros currículum a estas 3 cosas? Hay que aplicar, hay que entender la sociedad y la cultura y la forma de vida, porque si no comprendemos y no conocemos de estas, no vamos a tener un impacto y nos vamos a frustrar. Cuando llegamos con ideales muy grandes a una escuela de que yo soy el maestro, yo lo hago todo, yo voy a convertir a este rebaño negro en ovejas blancas. No lo van a poder hacer, ¿sí? El contexto, la cultura y la forma de vida de las personas va a poder más que ustedes, ¿sí? Y a mí de verdad en muchas ocasiones la cultura, la vida y la sociedad nos roba a muchos alumnos y los excluye completamente de un sistema educativo, ¿sí? Ahí tenemos a padres que nunca meten a sus hijos a la escuela. Todavía siguen existiendo padres que consideran que ¿para qué estudiar? Mejor desde pequeños enseñarles a trabajar, enseñarles a laborar, enseñarles a ser responsables, a traer dinero a la mesa, a traer alimento, entre otras cuestiones. ¿Me doy a entender? En pleno siglo XXI. También, por ejemplo, hay otras comunidades del norte que todavía siguen vendiendo a sus hijas por su dote. Sí saben que es una dote, ¿verdad? Lo debieron haber visto en Historia de la Educación, con los aztecas y los mexicas. Que con base, ¿sí? Hace poquito mi hermanita, como estudia Derecho, le marcaron ver un noticiero. Y ese noticiero creo que era del 2019, donde hablaba de cómo los padres seguían vendiendo a sus hijas de 13 años a los mejores postores. Y en pleno siglo XXI, 2019, seguían haciendo esos. Y eran cantidades extremas que los hombres pagaban por comprar a esas niñas. Y no saben Y cuántos no, compañeros, ¿sí? o sea, no era como que fuera en una comunidad muy, muy lejana. De hecho, era como que en un área dentro de México, pero como que alejada de la sociedad. Pero aún así seguía siendo dentro del país. Y no saben cuántos profesores han muerto por no entender y cambiar, por tratar de cambiar su contexto, jóvenes. Hay muchos maestros que de verdad en sus comunidades lejanas han sido asesinados, han sido perseguidos, han sido linchados por tratar de cambiar su contexto. Porque, repito, en pleno siglo XXI hay maestros que quieren cambiar esa situación, pero la sociedad, la forma de vida y el contexto no lo permite. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cómo luchar con la forma de vida, con la sociedad y mucho más con la cultura? No podemos. Simplemente no podemos. Y de hecho, cuando tratamos de enseñarles cosas que hablan acerca de derechos humanos, a estas personas, de derechos, de la legalidad y todas esas cuestiones, salimos literal expulsados de esas sociedades porque nos consideran malos maestros.
literal. ¿Ok? Entonces, sí quiero entender ese punto, de que a veces nosotros tenemos que adaptar los planes y programas de estudios a estas tres formas de vida. De ahí pasa lo que es la sociedad es dinámica, es decir, que con movimientos y con cambios. Es decir, los programas de estudios siempre se están modificando, siempre se están innovando, siempre se están adaptando, porque la sociedad es inestable y por lo tanto hay nuevas formas de reaccionar a toda situación. Y eso implicaría mucho que los programas de estudios puedan tener esa adaptación, ¿no? Que puedan tener esa, como decíamos, esa moda, seguir la moda generacional. De hecho, en muchas ocasiones los planes y programas de estudios deberían generar inestabilidad social. ¿Por qué? Porque un programa de estudios tendría que generar inestabilidad, cambio y transformación social. ¿Por qué un programa de estudios tendría que generar cambios, transformaciones o hasta inestabilidad social? Para que la sociedad no se quede estancada. ¿Qué le pasa a una sociedad que se queda estancada? Se vuelve, Se muere, se extingue, no, 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 ¿sí? no, Ya no, una sociedad que se estanca, deja de existir, jóvenes, se muere, ¿sí? Como muchas de las sociedades en su momento determinado, como los antiguos, las primeras civilizaciones que no quisieron cambiar, me doy a entender, que no quisieron adaptarse a los cambios para evitar esas guerras necesarias, asesinatos, muertes, etcétera. Si simplemente se hubieran adaptado a los cambios, transformaciones, tal vez todavía seguiría la cultura egipcia, tal vez seguiría los mesopotámicos, tal vez seguirían los, me doy a entender, a esas adaptaciones culturales e históricas para que puedan seguir transformándose. ¿Ok? Y es lo que pasa, ¿sí? implicar igual el de los nómadas. El hecho de que fueran cambiando constantemente de área y que de repente llegara un momento en el que decidieron quedarse en un solo lugar y crear ahí una sociedad, una región. O sea, en vez de seguir viajando como lo hacían constantemente, quedarse en un solo lugar y de ahí ir avanzando. Correcto. Entonces, de ahí partimos con el punto de esta situación. ¿Me di a entender? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna observación? Muy bien. Ay. Correcto, jóvenes. Muy bien. Hoy los voy a dejar ir temprano. Están cansados, veo sus caras de cansados, agobiados, estresados, otros acostados en su mueble, ¿verdad? Bien conchudos. Este, este, ¿qué les iba a decir? Voy a subir la actividad 10, es la penúltima actividad de teoría que van a ver. Se llaman modelos curriculares, donde ya les van a explicar paso por paso, de acuerdo a Tyler, a Sam, a Glassman y Barrola y otros autores, les van a decir pasos, etapas, métodos o metodología, le van a denominar como dimensiones, ¿ok? Van a ver que está muy, muy simple, pero lo vamos a hacer un poco más interactivo, ¿ok? ¿Qué les parece si les toca a un modelo, a cada uno de los equipos? Necesito 6 equipos. No, 5. Son 5 modelos, si no me equivoco. Bueno, ahorita se les mando. ¿Cuántos equipos? Son, creo que 5 o 6 equipos que necesitan. Y les tocaría un modelo a cada uno. ¿Ok? Y
pues tendrían a 20 minutos para exponer en Zoom las ideas de su modelo. Hoy me voy a callar y los voy a escuchar. ¿Ok? ¿Cuál es la otra, maestro? ¿Ah? ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es que ustedes, ¿se acuerdan cuando les enseñé a hacer no sé si les enseñé a hacer un diaporama con PowerPoint? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ustedes sabrán, ustedes deciden ahorita. El diaporama sería de los 5 temas. El diaporama ¿Sí? simplemente lo proyectan y ya está. Lo convierten a video y lo proyectan y lo vemos todos. Tiene que haber presentación de PowerPoint si exponemos. No. Si exponen, tiene que haber una presentación, así como lo hago, que creo mi presentación para que ustedes, o mis materiales, para que lo proyecte. Maestro, siento que lo más práctico sería que cada equipo Ay, exponga en Zoom. ustedes se cierran a todo. No es por eso, maestro, es que igual tenemos cosas y adelantar proyectos, pero yo digo, mi opinión, que sería más fácil exponerlo. ¿Sería más fácil que? Exponer. O sea, crear una presentación y que alguien de ustedes lo proyecte y ya nada más es que hablen ustedes. No, Maestro, doble trabajo, ¿no? ¿ah? O sea, yo lo veo como doble trabajo, porque si creamos el diaporama, pues lo exponemos, pero si hacemos la No, no, no. exposición, Solo hacer una- crear la presentación con transición y animación, información, como la primera presentación que yo les di. ¿Se acuerdan? La de definiciones del currículum, que tenía animación, textos, punto 1, punto 2, punto 3, como las presentaciones que me hacían, hijos. Si se expone en Zoom, tenemos que hacer la presentación así, ¿no? Sí, así se ponen de acuerdo. Elizabeth, tú vas primero, Nolbe, después tú vas, después Back tú vas, y después Arámbula tú vas. Listo. todos tienen que pasar. Sí, acuerden que es necesario. ¿De cuánto es el equipo? Estamos hablando, a ver, déjenme ver cuántos temas eran. Pero no lo van a presentar ahorita, entonces tienen chance de presentar. Todavía me falta este tema y el de las perspectivas. Maestro, creo que el problema es que varios bueno, al menos Velo, normalmente de velo, mi, velo, 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 velo. Si pueden en el salón, ¿por qué no pueden en Zoom? no les sirve el micrófono o que de repente no se conectan. O sea, por eso yo digo que es más fácil que una persona nada más exponga. Era verdad. Sí, o sea, no creo que Falla el wifi. Como lo hacíamos en clases, maestro, uno pasaba. pasa. Pues no sé, ustedes me dicen, si lo quieren hacer así, están de acuerdo todos. Por mí adelante, lo saben. Pues igual, pues todos pueden aprender. Si no es muy difícil el tema, pues todos se lo pueden aprender y ya los ponen los que estén a esa hora pues en la clase. ¿No? Exacto. Sí. ¿Está bien entonces así? ¿Uno nada más? Puede que Dos. tenga su ayudante, ¿no? Pues por si se traba o se le va la idea, no sé. Ajá, que sean dos. ¿Dos personas? O ya todo el equipo, ya. Yo digo que 2 personas está bien, maestro. 2 personas. Vamos O a sea, no- experimentar cosas, jóvenes, vamos a experimentar. Porque siento que si pasamos todos, o sea, siento que no va a durar los 20 minutos. Se va a alargar más. Siento. Ok, vamos a hacer entonces, necesito, a ver, yo tomo la última decisión. Entonces, van a ser 2, 4, 6 equipos. Necesito 6 equipos. ¿Son cuántos ustedes? 33. 34. Con la que nunca entra, 33. Son 34 ustedes. Sería entonces
seis equipos de 5 y 3 equipos de 6. ¿Estoy en lo correcto? ¿O no? 4 equipos de 6, perdón. ¿Estoy en lo correcto? Serían 5 equipos, de los cuales 4 serían de 6. ¿No? ¿Estamos? Ya ustedes hacen los equipos. Tienen esa libertad como siempre. ¿O quieren que los haga? No, gracias. No, maestro, nosotros. Gracias, super hinche, bella, bella, bella. Muy bien. Les mando ahorita les mando, necesito los equipos para sortear los temas. No sé si que me quieren mandar al representante de cada equipo para que les diga, ese es tu tema, ese es tu tema, ese es tu tema, ese es tu tema. Y ya yo les mande lo que es el libro, donde está el material. Es un artículo de divulgación científica. Lo van a ver, se llama modelos de desarrollo curricular. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna observación? Por favor, los equipos, si pueden, que ya estén listos el miércoles o el jueves a más tardar, que no tienen clases y pues están un poquito desocupados. El jueves a más tardar para que yo pueda ya asignar los temas. ¿Vale? Vamos a ¿Se sube la experimentar. presentación? ¿Ah? ¿Se sube la presentación? ¿Requiero la presentación? No. O sea, que si se sube la presentación, se va a Sí, la subir en el... presentación van a subir. Sí, como evidencia van a subir la presentación. Oiga, maestro, pero ¿no cree que sería mejor que le enviemos a usted la presentación o algo así? Porque hemos tenido así a veces el problema de que lo queremos proyectar nosotros y a veces no lo permite. Entonces, si lo puede proyectar usted, creo que sería mejor. Pero ya yo les daría el permiso para proyectar, o sea, como gusten. Lo vamos a hacer de esta manera. Serían equipos como les acabo de mencionar, serían que participen 2 personas al momento de exponer. Los demás en cualquier momento pueden intervenir para apoyar a sus compañeros si así lo desean, aunque sean 2. Enviarme la presentación. Es que ustedes ya no tendrían control, pero bueno, me pueden decir siguiente, 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 hasta que yo pase. También puede ser que le pongan animación de entrada a cada uno de los puntos para que yo le dé siguiente. Y ya ustedes me van indicando. ¿Les parece? Maestro, ¿y cuánto va a tardar las exposiciones? Van a ver que es muy cortito los temas de cada uno. Probablemente ni llegan a 20 minutos. No es mucho, no es mucho. Créanme, es un artículo si lo hacemos en equipos, son menos de 20 minutos lo que les va a tocar a cada uno de ustedes. ¿Sí? En cambio, si lo hacen todo, ahora sí, van a tardar mucho más en hacer la presentación, por eso se los decía. O lo quieren hacer individual como siempre. Por mí no hay ningún problema. No. Ok, Estoy bien en equipos. muy bien. Muy bien, jóvenes. Nos vemos entonces la siguiente clase. Por favor, espero sus equipos el jueves. Que descansen. Tengan bonita noche. Adiós. Gracias. Maestro. Abraham.
¿Qué pasó? Te decía. Maestro. Escucha, Sí, te escucho. es que yo también tareas no me pasó ni una. Si mueves mucho tu cámara y tu celular, no te escucho. Escucha, Más o menos. Acerca tu micrófono, hijo. Deja de mover tu cámara. yo les dije que yo envié mis tareas. No te escucho, hijo. Es que tu internet está cortando. No sé si es tu cámara que mueves o tu internet. Voy a conectar mis auriculares. Ajá, ¿qué pasó con tu actividad? Yo envié todas mis tareas, no faltó ni una. Es que la actividad 4, hijo, no la tengo registrada en la plataforma. Pero ni una tarea me faltó. Deja revisa ahorita. Ahora reviso. Espérame, dejo de grabar. Sigo grabando.